Ya. Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga. Estamos aquí todos los hermanos contentos de poder estar acá en el templo en el nombre de Jesús. Hoy domingo 16 de agosto, para la gloria del Señor, vamos a estar considerando la palabra del Señor en el 16º mensaje basado en el libro de los Hechos. El título: Bernabé y Saulo y el primer viaje misionero. Amén. Hoy no vamos a describirlo todo hoy porque vamos a estar en el capítulo 13 de los Hechos. Capítulo 14 continúa, vamos a decir así, con la segunda mitad del viaje. Hoy vamos a reseñar cómo el Señor organizó el viaje, por qué, cuáles fueron sus protagonistas. Y recuerde que como estamos describiendo historia bíblica, vamos a encontrar también en ella los elementos fundamentales de doctrina que están. De hecho, hay una porción donde Pablo le predica a uno de los líderes allá en la isla de Chipre. Y vamos a ver cómo Pablo predica a Cristo sin tener el Nuevo Testamento, porque no había el Nuevo Testamento. Hoy en día, si usted fuera a testificar del Evangelio, gloria a Dios, tiene el Nuevo Testamento ya. Pero en aquellos tiempos los predicadores predicaban a Cristo usando el Antiguo Testamento. ¿Se puede predicar a Cristo con el Antiguo Testamento? Claro. Dice, el Señor Jesucristo dijo a los fariseos en su tiempo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece a ustedes que tenéis la vida eterna. O sea, como que dice, con solamente tenerlas. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué escritura se refería? Pues al Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito. O sea, el Antiguo Testamento habla del Señor Jesús. Claro que el Nuevo también, pero ya en el Nuevo está todo puesto según fue redactado, y es una bendición tener el Nuevo Testamento, porque va en detalle, amén, a lo que ellos en vivo, como vemos a Pablo hoy, tendrían que añadirlo a sí mismo directamente en vivo, sin necesariamente tener que referirse a la Biblia. Hoy en día la autoridad del creyente es la Biblia. Amén. Hablamos por la palabra, exponemos, como vamos a hacer ahora, lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a ir, hermanos, al capítulo 13 de los Hechos, y vamos a leer los versos 1 al 4 del capítulo 13. Versos 1 al 4 del capítulo 13. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, hermano, se pone de pie. Vamos a ir entonces por la palabra. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hechos 13, 1 al 4. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora, Padre, añade bendición a tu palabra. Permítenos entenderla bien, para entonces ponerla por obra en nuestra vida, para hacerla como dice tu palabra, para no ser solamente oidores, sino hacedores también. Gracias por tu bendición. Te pido ahora, Señor, que nos bendigas a través de tu Espíritu y nos dirijas en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, mi hermano? Gloria a Dios, que el Señor es bueno. Pues lo que vamos a ver descrito, hermano, en la palabra del Señor, es lo que conocemos como el primer viaje misionero. Casi siempre se dice el primer viaje misionero de Pablo, pero usted ve que estaba Pablo, estaba Bernabé, y por una porción del viaje estuvo Juan Marcos. Ese Juan Marcos eventualmente sería el autor del Evangelio que lleva su nombre.
Marcos, como tal. ¿Okay? Juan Marcos, amén, era pariente de Bernabé, amén, era primo de Bernabé. Así que saldrían los hermanos de la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria. ¿Por qué digo de Siria? Porque lo que vamos a ver hoy sale en la historia otra Antioquía que está en Pisidia. Hay un Moca en Puerto Rico y hay un Moca en la República Dominicana también. Y hay un Moca que venden en Starbucks. Ah, no, ese es otro. Pero son Mocas también. ¿Qué quiero decir con esto? Que había muchas Antioquías. ¿Okay? Había muchas ciudades que se llamaban Buenos Puertos. Hay una que se llama Buenos Puertos que está en Creta. ¿Okay? ¿Cuántas ciudades se llaman Portland hoy? Montones de ciudades en Estados Unidos se llaman Portland. Así que, debido a ello, la Biblia aclara que una estaba en Antioquía de Siria, donde se les llamó cristianos por primera vez a los que habían creído en Cristo. Amén. Y vamos a ver la descripción que se nos hace de esa iglesia. Eventualmente saldrían a Chipre, a Salamina, después a Pafos, está en inglés, pero son los mismos nombres. Después salían a Perge, después eventualmente subirían eventualmente arriba a Antioquía de Pisidia. Pisidia era esta región en el centro. ¿Okay? No se nos explica por qué se llamaban iguales. Parece que era un nombre bastante común en aquel entonces. ¿Okay? Hoy vamos a estar viendo la porción donde son enviados, van a Chipre, suben a Perge, que está en esta región que se llama Panfilia, y van a subir aquí arriba a Antioquía de Pisidia. Fíjense que según el mapa, Antioquía pertenecía a la provincia de Galacia. A los Gálatas fue que Pablo le escribió la epístola a los Gálatas como tal. ¿Okay? Ahora, estas fronteras pues no eran muy firmes como tal. Por lo general se le llamaba a toda la región esta que está aquí Galacia. ¿Por qué se le llamaba Galacia? Te conoce y te recuerda la historia, especialmente cuando hablaban de las tribus del norte de Europa, las tribus del norte de lo que hoy es Britania, o sea, lo que hoy es el norte y noroeste de Francia. Habían unas tribus que se le llamaban los galos. Estaban los galos, los bretones, las tribus germánicas. Todas ellas en ese momento no eran de mucho poder, pero eventualmente serían las que atacarían el imperio romano y causarían pues, el desgaste del imperio romano. Pues muchos de ellos habían venido de por acá, de lo que es propiamente Europa occidental, y se habían establecido aquí en esta región de lo que hoy es Turquía, y le llamaban, pues eso es Galacia, porque allí lo que viven son galos, o muchos son galos y se habían mezclado con los residentes de esa región. Así que allí viven los galos, por eso le llamaban Galacia, y Gálatas eran los que vivían allí. A los Gálatas fue que Pablo le escribió, así que lo diferente a la carta tesalonicense, que Tesalonia, miren aquí, Tesalónica era una ciudad, al igual que Filipos, la carta de los filipenses, que fueron escritas a unas iglesias en esa ciudad. Galacia es una región. Si se le escribió a Antioquía de Pisidia en mente, pero era para toda la región, no lo sabemos. ¿Okay? Pero más adelante, cuando vayamos a las porciones, en los próximos capítulos, vamos a describirlo. ¿Amén? Un dato interesante también de la Biblia. Así que, viendo entonces, ¿a dónde fuimos primero, hermano? Usted ve los primeros 3 versos del capítulo 13, ¿amén? Donde leímos, dice que había en ese tiempo entonces, en la iglesia que estaba en Antioquía, habían había miembros de la iglesia, pero habían 2 ministerios, por así decirlo específicamente. Unos eran profetas y otros eran maestros.
¿Okay? Vamos a describir estos maestros que se nos mencionan 5 aquí, que incluyen a Bernabé y a Saulo. Amén. Profeta, como tal, profeta es el que profesaba. ¿Profesaba qué? ¿Qué quiere decir profesar? No es que era profesor necesariamente, pero la palabra profesor viene de ahí también. Un profeta es el que habla a nombre de otro. Pues un profesor es el que está compartiendo lo que aprendió, pero lo que aprendió no es de él lo aprendió de otro. Para que los que escuchan sean profesores eventualmente, no necesariamente de carrera, pero puedan enseñar a otros. Así que se difunde el conocimiento. En el término bíblico, un profeta era el que exponía, el que hablaba la palabra que ya Dios había hablado. Pero la palabra que Dios había hablado en el entonces que vemos aquí en la Biblia, en este tiempo en la Biblia, capítulo 13 de Hechos, incluía la palabra que ya estaba escrita, como la palabra que el Espíritu Santo estaba dando por medio de él al que profetizaba. Amén. No era necesariamente profecía en el sentido futurístico, ¿verdad? Porque Dios cuando habla puede hablar lo que le compete al momento, pero también siendo él todopoderoso, en su voluntad puede estar que el Espíritu le hable a quien vaya a profetizar o el que vaya a hablar lo que viene en el futuro. ¿Dónde vimos eso? Por ejemplo, cuando el Espíritu le mostró y a través del ángel y del mismo Señor Jesucristo a Juan la visión que tuvo en el Apocalipsis, esa revelación de Dios. Amén. Vimos en el caso de Pablo, donde dice que él tuvo una experiencia. Nosotros estuvimos hablando cuando estuvimos a la parte el viernes que estuvimos hablando del foro de preguntas y respuestas. En una porción para explicar, hablamos que Pablo tuvo una visión, la describe en Corintios, que él dice que fue hasta el tercer cielo y vio cosas allí, que en ese caso Dios se las reveló, pero no le permitió que él las revelara a otros. ¿Okay? Dice, a él no le es estado revelar. O sea, Pablo no tiene la autoridad. Así que profecía no necesariamente es el enfoque que hoy día se le da a profecía. Hoy en día se habla de que hay tal y cuales personas que van a unas escuelas de profetas y de allí salen con un diploma de profeta, pero eso no es bíblico, hermano. Usted no por estudiar o porque le enseñen una parafernalia, usted va a ser profeta, ni evangelista, ni nada. El que comisiona es el Señor Jesucristo. Usted no puede sustituir ese llamado y esa comisión con simplemente usted quererlo. Usted lo podrá querer con toda el alma, pero está de parte del Señor concederse. Amén. Como quiera que sea, el enfoque de profeta que se le da muchas veces hoy, usted escucha por ahí, es en el sentido de, como yo digo, y si no se enoje conmigo, de leerle la baraja a la gente, de hablarle cosas al oído o en público, delante de todo el mundo, cosas que podrían pasar sobre la vida de tal persona o que pasaron ya, que son trucos más bien de eso, parecen trucos de magia. Eso le están diciendo esto y esto y esto y esto, y eso lo hacen para dar a entender de que hay un poder sobrenatural en ellos actuando, que actúa en ellos, pero no en usted. En el contexto de lo que vemos en la Biblia, el Espíritu Santo es uno. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos convence a todos, amén, de lo que es verdad. Lo que quiere hacer el Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Amén. Por lo tanto, si Él quiere guiar a su pueblo a través del Espíritu Santo a toda verdad, pues lo va a hacer con todos los que son su pueblo. No lo va a hacer con unos sí y otros no. No le va a dar una revelación a unos sí y a otros no. Amén. A menos que sea, como en el caso, míralo bien, le reveló adelante a Juan lo que estaba en el Apocalipsis, pero ¿qué le dijo? No selles las palabras de este libro. Se las dijo primero a Juan porque se las tenía que decir a alguien primero, pero inmediatamente Juan las escribió y se las copió a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere que las cosas del Espíritu las sepa todo el mundo. Lo que el Espíritu no quiere que se sepa por alguna razón, porque lo sabremos después,
lo hace como en el caso de Saulo cuando tuvo la visión que él describió, la que le expliqué. Él dice, tú la vas a ver, pero más nadie la va a ver, por lo tanto es como si no lo hubiera visto para efectos esenciales. Era algo entre él y el Señor. Pero nunca va a ser, hermano, óigame bien, que por allá hay alguien que le pone una bolsa de papel en la cabeza a usted y le dice del mal de que usted va a morir, porque eso en realidad eso no existe, hermano. ¿Usted quiere saber en la voluntad de Dios? Usted tiene que persistir en la palabra de Dios y en la oración, amén, y el Señor le va a hablar, pero el Señor le va a hablar a usted, hermano. Puede ser que utilice a un hermano un consejo, puede ser que sea una predicación en un estudio, puede ser que sea una meditación, usted leyendo la Biblia en su casa, puede ser en medio de una oración, pero el Señor le va a hablar. Quiere hacer esto, ¿verdad? Porque muchas veces uno oye la palabra profeta y piensa erróneamente según lo que se describe hoy como profeta. Estos profetas y maestros, por eso es que los menciono los dos juntos, el que expone la palabra, el que profetiza la palabra, está enseñando. Por eso es que no hace distinción entre profeta y maestro, porque por este mismo contexto que yo le estoy diciendo. Si estamos enseñando la palabra hoy, pues estamos siendo maestros de la palabra, estamos profetizando la palabra, porque estamos proclamando la palabra de Dios. Así que por eso es que no hace diferencia. Dice, pero ¿y cuál de ellos eran profetas y cuál eran maestros? No. Profetas y maestros es una y la misma cosa. Lo sabemos por el contexto de la oración y por el grupo. Así que ya en la iglesia en Antioquía, que se estaba convirtiendo en la iglesia central del cristianismo en ese entonces, desplazando a qué ciudad, a qué otra ciudad prominente, donde comenzó la predicación del evangelio. En Jerusalén. Jerusalén, con su población grandemente, por no decir casi toda, judía, habían tenido la primera oportunidad de escuchar el evangelio al judío primeramente y después al griego, como dice la palabra. Se le dio la primera oportunidad, pero como lo había dicho, a través del progreso de la historia de la predicación del evangelio, al continuamente como nación el pueblo judío rechazar el evangelio, ahora el evangelio se le enfatizó a los que no eran judíos. Y vimos esa transición, especialmente en los capítulos 8, 9, 10, 11. En el 12 que vimos la vez pasada, se nos da una reseña de Pedro aún. Pero después de ello, ahora se enfoca en Antioquía de Siria, donde estaba la iglesia gentil, que ahora se convierte en una iglesia misionera. Una iglesia que envía unos a predicar a otro lugar donde la congregación entera no puede ir. Esa es la descripción de un misionero. Va en una misión, en la misión de predicar el evangelio. Pues estos 5 que estaban aquí eran prominentes en la enseñanza y la exposición de la palabra del Señor. Entonces se nos dice aquí, ¿verdad?, que estos ministraban al Señor. ¿Qué quiere decir ministrar? ¿Ah? Sí, seguir, administrar, o sea, viene de administrar, ¿verdad? Seguir. Alimentar y predicar la palabra al pueblo, también es el contexto de ministrar. O sea, ellos estaban haciendo el ministerio que Dios les había dado. Les había dicho, sean profetas y maestros, amén. Y ellos estaban siendo responsables con su ministerio. Dice que mientras hacían su trabajo en la iglesia y ayunaban, el Espíritu Santo les habló. Ahora, ¿a quién les habló el Espíritu Santo? Bueno, el contexto se nos dice que es a los 5 estos que estaban aquí. O sea, el Espíritu Santo les dijo lo mismo a los 5. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartar es, como que dice, reservad. Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Amén. Y ayunaron y oraron y le impusieron las manos y los despidieron. En ese verso 3, lo que se da a entender es que obviamente no son los otros 3 profetas y maestros
que oraron por ellos nada más, es la iglesia entera. Lo que se entiende es que la iglesia, como estamos ilustrando aquí, escuchando lo que el Señor había hablado y lo que el Señor quería hacer con Bernabé y Saulo, pues estuvieron de acuerdo, ayunaron, oraron, les impusieron las manos y oraron por ellos y los enviaron. ¿A dónde los enviaron? No se nos dice a dónde nos enviaron, porque ese detalle le toca al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y haciendo un alto, ¿verdad? En la obra misionera, hermano, hoy hay obra misionera. Acá nosotros apoyamos al hermano Evan, allá, clamamos de corazón, allá en Honduras. No podemos estar en Honduras porque somos de Puerto Rico. Pero entonces apoyamos al hermano Evan y a Carmen, su esposa, en la obra allá, regularmente, todos los meses, para que, junto con la aportación de otros hermanos de Puerto Rico y de Estados Unidos, pues ellos puedan dedicarse a la obra por completo. Amén. Típicamente lo que sucede es que los extranjeros, en el caso de él, que es ciudadano británico, su esposa es de Honduras, pues él no puede trabajar allá en Honduras a menos que tenga un permiso especial, porque muchas veces los gobiernos tienen este asunto como los Estados Unidos. Usted no simplemente puede entrar a Estados Unidos de extranjero y trabajar allí. Usted puede ir a visitar y a gastar dinero allí, pero no a trabajar. Necesita un permiso. ¿Ok? Y los que son extranjeros que quieren emigrar a Estados Unidos saben el proceso que es esto y lleva muchísimo tiempo. En el caso del permiso que se le da hoy en día a los misioneros, ellos pueden entrar a los países con relativa facilidad, siempre y cuando sea para no trabajar. Pues entonces ese es el modelo que se usa casi universalmente para los misioneros hoy. No necesariamente era así con el caso de Pablo y Bernabé, porque ellos se sostenían a sí mismos, como usted lo va a ver más adelante, especialmente en el caso de Pablo. Pero en el caso de hoy, estos hermanos pues representan al resto de los hermanos que los apoyan predicando el Evangelio. Así que es bíblico que las iglesias pues se suplan de hermanos que estén dispuestos a hacer la obra misionera en otro lugar. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó entonces aquí? Fíjense, algo bien importante, ¿verdad? A ellos enviarles, orar por ellos y enviarles. Vemos aquí, ¿verdad? Interesantemente que nos dibuja esta gráfica, pues las personas de la iglesia que están despidiendo a Bernabé y a Saulo, como usted sabe, tiene la ropa verde y Bernabé la ropa blanca y roja, ¿verdad? Para efectos de usted vaya conociéndolo en las gráficas adicionales. Fíjense que toda la iglesia ya no la dibujan como que fueran judíos, con la barba y el atuendo judío. Los ponen ya más bien como gentiles que eran, ¿verdad? Más o menos tratando de lucir como eran gentiles. Los ve acá con cierto tipo de indumentaria. Aquí vemos una que tenía, y esto se usaba en aquellos tiempos, se cubría, no era que estaba el virus, pero ya es que se cubría, ¿okay? Se cubría en su cara algunas mujeres dependiendo de dónde vinieran, ¿okay? Era algo común y aceptado. Así que la iglesia gentil en Antioquía ahora estaba enviando misioneros para que predicaran a Cristo en otros lugares. ¡Qué bueno! Amén. Ahora bien, de esos 5 que se nos habla aquí, dice que estaba Bernabé, el hijo de consolación. Quería decir el nombre Bernabé, o Barnabás. Bar quiere decir hijo de. Se lo digo porque ahorita va a salir un Bar Jesús más adelante en la historia y es bueno explicar de dónde sale. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y es por lo mismo que usted sabe que hoy se le dice así, el Níger era de África, y típicamente ese apodo se lo ponían a las personas que eran negros. O sea, en esa iglesia estaba compuesta de todas personas que el Señor había salvado con su sangre santa. ¿Ven? Así que estaba Bernabé. Bernabé era judío, pero era de Chipre.
no era de la región de Palestina, era de una isla que se llama Chipre, que es la primera isla que van a ir a visitar ahora en este primer viaje. Lucio venía, ¿verdad?, de Cirene. Si usted se llama aquel que era Simón de Cirene, se nos dice en la narrativa de la pasión del Señor Jesucristo, que cargó su cruz, era del norte de África también. Así que Lucio, no sabemos si estaba relacionado, porque en Cirene había montones de personas. Lucio venía de Cirene, era africano. ¿Okay? Simeón o Simón, que es lo mismo, es el que les mencioné. ¿Okay? Se le da un nombre, ¿verdad?, porque es un nombre romano. El Níger quería decir los que vienen de la región de Níger. Eventualmente había una nación africana que tomaría ese nombre, se llama Nigeria o Nigeria hoy día. ¿Okay? Viene de la misma raíz del nombre. ¿Okay? Así que Simeón obviamente se movía entre los círculos romanos y por ende el nombre por el que se le conocía. ¿Va viendo la diversidad? Un judío de Chipre, un norafricano, uno que era de África pero obviamente se movía entre los círculos romanos. Manaén es un caso interesante. Manaén se había criado y había ido a la misma escuela y se había criado en la misma casa que Herodes el tetrarca. ¿Quién era Herodes el tetrarca? El que había mandado a matar a los niños en el tiempo del Señor Jesús haber nacido. Ese Herodes el tetrarca era abuelo de Herodes Antipas, el que había fallecido, si usted recuerda, la vez anterior que predicamos, que murió comido de gusano, era el abuelo de ese otro caballero. Así que Manaén se movía en la aristocracia y en la corte. O sea, el Señor salva a todo aquel que se quiere salvar, hermano, lo que estamos diciendo aquí. Y Pablo era un caso interesante. Ya desde aquí se le va a empezar a llamar Pablo, ¿verdad? Porque va a decir, y Saulo, que es Pablo, lo dice más adelante, ya se le empieza a llamar. Saulo es el nombre hebreo y Pablo es el nombre romano. Así que Pablo adoptaría la versión romana de su nombre para de ahí en adelante se le empieza a conocer por Pablo. Era judío, pero se había criado en Tarso, que estaba en Cilicia. Tarso está aquí, Tarso que vieron aquí, Tarso. ¿Okay? De hecho, en Tarso fue que Bernabé lo encontró para llevárselo a Antioquía y de ahí seguir al viaje misionero, si usted recuerda. Y era un maestro de la palabra, o sea, era un rabí. Así que había una ensalada de almas salvadas allí en Antioquía y entre ellos estaban estos profetas y maestros. Y el Señor de entre ellos escogió a 2 para hacer una obra para la cual el Señor los escogió. Esa obra es la que comienza ahora en el verso 4 en adelante. Amén. Así que ellos los enviaron con la bendición. O sea, cogió a Bernabé y cogió a Pablo, no quiere decir que no hubieran otros que hubieran sido enviados eventualmente. Pero por lo menos la palabra que nos describe es a estos 2 varones. Amén. ¿Qué hicieron primero? Dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Seleucia era una ciudad en la costa, fueron de Antioquía a Seleucia, y allí era, ¿verdad? Allí había un puerto, había muchos barcos, para viajar lejos había que irse en barco. Se montaron en un barco y navegaron a Chipre. Chipre es esta isla que está aquí, ¿verdad?, en el mar Mediterráneo. Llegaron a Salamina, la ciudad que estaba al oriente, y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Qué cosa tremenda, hermano. Entonces, tenían también a Juan de ayudante. Este es Juan Marcos, el primo de Bernabé. O sea, ahí iban ellos 3, llegaron a Salamina, caminaron, ¿verdad?, por la isla, atravesando toda la isla hasta Pafos, o sea, hasta el otro lado de la isla. Y seguro, aquí no se nos dice, pero el viaje misionero duró 4 años, hermano. Seguro tuvieron bastante tiempo yendo a las sinagogas. Usted dirá, pero no fueron enviados a predicar a los gentiles. ¿Por qué paraban en las sinagogas? Es que Pablo, no quiere decir que iban a las sinagogas solamente. Que Pablo, como quiera, bíblicamente les presentaba el evangelio primero a los judíos. Él todavía amaba a sus hermanos judíos y quería
que ellos tuvieron la oportunidad de salvarse. Amén. A ellos, Él les podía hablar, como les habló aquí en esta sinagoga que vamos a ver, cómo fue que les predicó eventualmente a estos judíos. Porque a los judíos Él les podía hablar de Jehová Dios, que había prometido a su ungido que iba a venir, y ellos sabían eso. Pero Él les diría que el ungido era el Señor Jesucristo. A los gentiles Él tenía que hacerle la historia completa de todo el detalle. ¿Por qué? Porque no tenían la referencia de la Biblia ni tenían la referencia de las Escrituras. Pero Él siempre iba primero donde los judíos. Así que, dice, atravesaron toda la isla hasta Pafos, y allí en Pafos hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Obviamente, Jesús era un nombre común. Era el mismo nombre que se traduce en algunos lugares, se traduce como Josué. En otros, Yeshua. Yeshua lo que quiere decir es que Jehová es mi Salvador. Pues a mí lo que quería decir era, Bar Jesús es el hijo del Salvador. Usted va a ver que no tenía mucho que ver con el Salvador, este varón, por las cosas que estaba haciendo. Aquí se nos dice que era un falso profeta. Fíjense que habían 5 verdaderos profetas en la iglesia en Antioquía, pero a este se le identifica como un falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? Pues si un verdadero profeta es el que habla realmente lo que le mandaron a decir, este falso profeta habla cosas que nadie le mandó a decir, que se las inventa él mismo. ¿Habrán falsos profetas hoy día? ¿Le quieran? ¿Qué es un falso profeta? Una persona que dice que Dios dijo y Dios no dijo nada. Una persona que dice Dios me mandó a decir y Dios no le mandó a decir esas cosas. ¿Cómo lo sabemos? Porque no son nada que podemos verificar con la palabra del Señor. Porque cuando vemos Dios, aquel dijo que Dios dijo. Ok, vamos a ver si esas cosas están entre las cosas que Dios estoy seguro que dijo, porque están en la palabra. Cuando no las encontramos en la palabra, ¿qué tenemos que decir? Pues es mentira. Amén. El verdadero profeta expone lo que Dios ya ha dicho. Ya, por eso, hermano, miren, ¿desde cuándo no hay libros nuevos en la Biblia? Desde que Dios cerró el testimonio de la Biblia. Desde Génesis describió lo que pasó y lo que iría a pasar. Y en Apocalipsis cerró todo. Pues ya no hay otra palabra que Dios quiera revelar. Lo que está haciendo ahora es mandando a predicar el Evangelio hasta que Él venga. Y Pedro dice, hay gente que entiende que se ha tardado demasiado, pero dice que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que está pasando. Pero no hay nada más nuevo. No hay nada que estén esperando. Están buscando, personas están buscando, mira, tienen que haber unas cartas, unos libros de la Biblia que estén escondidos. Y cada vez que encuentran un follo, eso tirado en un tiesto, en un boquete por allá, en algún sitio, en un desierto, piensan que va a ser una revelación nueva. Ya la Biblia está escrita, hermano. Ya lo que el Señor permitió que se fuera a encontrar, ya se encontró. Por eso cuando aquellas personas en 1947 por allá encontraron unos rollos allá en el Mar Muerto, por allá arriba, y un montón de rollos de esos, de libros escondidos en unos tiestos, dijeron, aquí tienen que haber libros nuevos. Y no encontraron ningún libro nuevo, hermano. Encontraron copias que corroboraron que los libros del Antiguo Testamento que tenemos son igualitos a los mismos que encontraron allí. O sea, no hay nada nuevo. Lo único que hay que hacer es predicar a Cristo Jesús hasta que Él venga. Así que se encontraron entonces a este varón que se llamaba Bar Jesús. Y Bar Jesús estaba con el procónsul Sergio Paulo. Ve que Paulo es un nombre romano. Pero un varón prudente. Lo único que era imprudente era que tenía de consejero a Bar Jesús. O sea, Sergio Pablo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas. Elimas era el nombre chipriota, se dice, ¿verdad? De los que viven en Chipre. Ese era el nombre del dialecto local. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, mientras
Pablo y Bernabé predicaban a Cristo, el Bar Jesús estaba contradiciendo, metiendo la cuchara, interrumpiendo, chavando, como dirían hoy día, como estamos viendo aquí. Este es lo que están hablando, tal cosa, es mentira, eso no le puedes creer. Entonces Saulo, que también es Pablo, está viendo aquí que ya se confirma el nombre, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, como vemos aquí, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Oiga, miren cómo hizo Pablo. El asunto era tan grave que a través del Espíritu Santo, dice Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo, lo reprendió. Y muchos dirían, y le echó una maldición, dirían algunos. Pero básicamente Pablo fue el vehículo para el castigo de Dios sobre este hombre. ¿Okay? Eso nos ilustra varias cosas. O sea, no nos está ilustrando que cuando usted esté predicando y alguien se oponga, usted le va a decir: ahí está un dolor de cabeza de migraña por un mes, por ser, ¿verdad?, contendor del Evangelio. ¿Verdad? Si el Señor decide castigar a la persona, el Señor lo va a hacer. El Señor lo hizo aquí, en vivo de todo color a través de Pablo, pero no siempre el Señor lo obra así. Por otro lado, nos ilustra también lo que sí es real, hermano. Muchas veces las personas se van a oponer a lo que usted está diciendo. A veces, por ejemplo, si usted está en una conversación, se encuentra alguien por ahí en un consultorio o en un lugar y el Señor permite que se hable de Cristo Jesús, que ahí siempre hay una persona por el lado: esto no es así, esto no es así, esto no es así. O cuando llegan a la casa, la persona contenta contando lo que usted le testifica: no, eso no es así, eso es lo que dicen aquí, eso es lo que dicen. Siempre hay una persona que es la que está, ¿verdad?, impidiendo y contradiciendo la verdad de Cristo que se habla. Todos ellos van a tener sus consecuencias, hermano. Porque la palabra del Señor y la predicación es seria. En este caso, el Señor consideró tan serio que a este varón, que era prominente, dice, era un varón prudente, que él también fue tocado por el Espíritu Santo para mandar a buscar a Pablo y a Bernabé para que se les predicara. Y él tenía el impedimento en la misma casa, o sea, en el mismo sitio donde él estaba. Amén. Por eso es que el Señor tuvo que castigar a este varón. ¿Cómo? ¿Y por qué el Señor usaba estas señales? No fue una señal, esto fue un milagro. Que este varón de momento quedó ciego y buscando. ¿A dónde era que iba? Y cuando el procónsul vio eso, dijo: espérate, este es el poder de Dios de verdad. Porque ¿de qué otra forma va a pasar de que sea así? Porque no era mago contra mago, porque fíjate, este era un mago. Era el poder de Dios contra el poder de las tinieblas. Era para que este procónsul entendiera qué era lo que estaba pasando y con quién era que él se estaba juntando. Si el procónsul llamó a Pablo y Bernabé porque tuvo curiosidad, ¿qué? O porque realmente quería oír la palabra de Dios, no lo sabemos exactamente, a pesar de que nos dice que quería oír la palabra de Dios. Quizá quería oír la palabra del Dios que él estaba escuchando, que estaban predicando por toda la isla, porque estoy seguro que entonces se regó enseguida. Hay unos que vinieron de Antioquía, de Siria, predicando el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios. ¿Y qué es eso? Yo quiero escuchar eso también. ¿Ven? Así que lo que posiblemente empezó por una mera curiosidad resultó en la salvación de este hombre. Dice que cuando vio lo que sucedió, creyó, maravillado, o sea, él estaba impactado por la enseñanza del Señor, por la doctrina del Señor, por el poder de Dios. Estoy seguro, este Bar Jesús lo tenía él engañado, lo tenía dormido. A un hombre que era varón prudente, pero tenía a su lado la persona incorrecta. Amén. Así que, hermano, lo que vemos ilustrado aquí es que el Señor
siempre se va a encargar de que quien quiera escuchar el Evangelio lo pueda escuchar con claridad. Pero tenemos que tener en cuenta que hay también mucho impedimento, hay mucha distracción, hay mucho, ¿verdad? Hay mucho oposición. Hoy en día, diferente a los tiempos antiguos, yo estoy seguro, antes no había tanta distracción viniendo del entorno como la hay hoy día. Hoy día es un reto gigante, porque hoy día la gente le dan demasiada información y más del 95% no la necesita. Y todas estas cosas pueden crear una dependencia en la gente. Por ejemplo, los medios sociales, te hace así y busca aquí Daddy Yankee, esto y otro. ¿Qué le importa a usted Daddy Yankee? Pero la gente, como está aquí, pues lo quiere buscar, lo quiere leer. Que si están saliendo 700 tormentas de allá de África, no es cierto, yo me lo estoy inventando. Pues ¿qué importa eso? Déjala que estén más para acá, entonces usted después se sabe si tiene que prepararse o no, pero ¿qué importa que estén por allá? Que, ¿me entiende? Que se baratan todas. O sea, y hay tanta distracción. Cuando no es esto, es el televisor. Cuando no es, ¿qué pasa hoy en día con la tumbacoco, la comepava dando vueltas alrededor y hablando de este pueblo, aquel no? ¿Sabes? Todo ese asunto. Email, las cartas. Ya no vienen faxes porque eso está caduco. Pero cuánta cosa, hermano. Entonces todo eso es una distracción. Porque todas esas cosas usted las oye. Y usted las oye y la computadora las tiene que procesar, su mente. Y su mente no puede estar procesando 50 cosas a la vez. Por lo tanto, todas esas son distracciones modernas y son adictivas. Eso es un problema y una limitación que tiene. Por eso es que nosotros solamente nos congregaríamos desde las casas si es absolutamente necesario. Porque hoy usted está aquí y ahora mismo usted no está leyendo celular. Ahora mismo no está que si la comida está allí en la olla y tengo que irla a velar. Que si la ropa hay que ponerle otro ciclo y la secadora no terminó y hay que ponerla otra vez. ¿Me entiende? Todas esas cosas son distracciones porque son del día a día de la vida. No tienen que venir para Jesús, excepto. No tiene que venir alguien gritándole para impedir que el Evangelio, o por lo menos la palabra del Señor que usted está estudiando o meditando en ella, sea efectiva. Lo que quiero decir es que hoy día el sistema, la situación provee para muchas más interrupciones de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que ser escuchada y darle la atención necesaria. En este caso, Sergio Pablo pues no tenía celular, no tenía carta, no tenía estas cosas, gloria a Dios, pero tenía a Radio Bemba al lado, tenía a Bar Jesús al lado, y el Señor lo mandó a callar, porque el Señor quería, como quiere que todo el mundo que escuche el Evangelio, quería que Sergio Pablo se salvara. Puede haber sido que Sergio Pablo con todo y el milagro no hubiera creído. De hecho, hay algunas personas que piensan que como ahí no se dice que se bautizó, que fue de la boca para afuera, pero yo no lo creo así, porque dice, él creyó. En otras ocasiones por allá uno dice, ay Pablo, por poco me convence de serme cristiano. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos al libro de los Hechos. Por poco me persuades. Y otro le dijo, ay Pablo, las muchas letras te tienen loco. Como dice, sabes tanto y te tostaste, como diríamos nosotros. Pero este varón dice, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. O sea, el milagro que hizo Dios en su presencia era esencial para que este varón creyera. Así que hoy día hay mucha distracción, pero hoy día, para el que quiere escuchar, el Señor está haciendo su obra por todo lugar. El Señor habla a través de su Espíritu Santo a todo aquel que quiere darle la atención necesaria. Amén. Pero ahí se ve el varón asombrado. Dice, wow, lo que le ha pasado a este. No sé por qué aquí lo ponen así como si fuera etíope o algo así, ¿verdad? Como más trigueño. Pero decía que era judío. Pero sí decía
que era judío, quizá era judío de los que habían nacido allí y lo habían puesto quizá de esa forma. Pero este Bar Jesús no era hijo de Jesús ni hijo de salvación, era un hijo del diablo. Ahí se lo dijo. ¿Ves cómo dice? Bar Satán, le dijo Pablo, tú no eres Bar Jesús, tú eres Bar Satán, porque si tú fueras hijo de Jesús, estuvieras conmigo predicando el Evangelio. Más adelante, en la carta de Pablo, se les va a poner ese nombre, él le va a poner ese nombre a aquellos que se oponían al Evangelio. Por ejemplo, Himeneo, Alejandro, Fileto, todos esos que van a salir más adelante en la carta de Pablo, que empezaron en la palabra y apostataron de la fe y después se tornaron en opositores de Pablo. Pablo mismo, ¿verdad?, los dice así: ellos me han hecho muchos males, el Señor, ¿verdad?, se lo tenga en cuenta, como dice, el Señor se la tiene apuntada, el Señor va a juntar con ellos. Pero Pablo va a usar este nombre, este asunto de hijo del diablo, lo va a usar unas cuantas veces más adelante. Amén. Así que pasaron toda la isla hasta el otro lado, llegaron entonces a Pafos, y de Pafos, que es obviamente donde se nos narra la historia de Sergio Pablo con Bar Jesús, se montan en otro barco y llegan entonces a la costa de Turquía. Dice el verso 13: zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Por qué lo pongo en Atalia? Porque el puerto de Atalia era un puerto principal. Lo más seguro fueron al puerto de Atalia y después ahí caminaron hasta Perge. ¿Usted notó algo ahora aquí en el verso 13? ¿Qué notó en el verso 13? Además de que Juan se fue, dice que Pablo y sus compañeros. ¿Qué está pasando ahora? Que Pablo está tomando el liderato, hermano. Porque a Pablo le había sido profetizado, estábamos discutiendo más temprano esta mañana informalmente, que Dios lo iba a llevar, ¿verdad? Había una obra que Dios había dicho: yo le voy a mostrar a este cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, dando a entender que Dios tenía una obra especial con Pablo. Más adelante vamos a ver que Pablo se convierte literalmente en el apóstol, o sea, el enviado a los gentiles. Amén. Ese era el ministerio de Pablo. Al principio Bernabé aparenta tener el liderato. De hecho, Bernabé era de Chipre. La primera isla que pararon fue la tierra de Bernabé. Estoy seguro Bernabé quería de la misma forma predicarle a los que eran de su nación, de su provincia de Chipre, porque era una provincia romana también, para estar seguro de que todos ellos tenían la oportunidad de haber escuchado el Evangelio. Una vez se cumplió esa porción, vemos a Pablo en el liderato, porque cuando llegan a Perge, se le dice Pablo y sus compañeros. Esa es la forma que Lucas lo describe. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahí no se nos dice por qué volvió a Jerusalén. ¿Okay? Pueden haber muchas razones. ¿Okay? Muchas personas dicen: era porque Pablo se había convertido en el líder del grupo y reemplazó a su primo Bernabé. ¿Sabemos? ¿Era acaso que Pablo era dominante y Marcos quería mantener su libertad y su autoestima? Sabemos. Fue tal vez por las incomodidades que preveía de un viaje por las montañas, porque para subir a Antioquía era literalmente subir, ¿okay?, a casi 3.000 pies de altura, desde la costa. Eran 90 millas, era una halda, como dirían en Puerto Rico, de 90 millas de largo y 3.000 pies de altura, casi una milla de altura. Y allí no habían paradores, ni habían spas, ni esas cosas, hermano. Eso era a patita por ir para arriba. No sabemos si él, sabiendo eso, dijo: yo no creo que me tire por ahí. Estaba enfermo, no sabemos. ¿Tenía una novia en Jerusalén? No sabemos. Una cosa es cierta, y es que a Pablo no le gustó esta retirada de Marcos. Nosotros no lo vemos aquí, pero allá en el capítulo 15 vamos a ver que Pablo
habla con Bernabé de que no le había gustado. Pensando en esa retirada de Marcos, él no quería que Juan Marcos viniera en su segundo viaje. ¿Por qué? Porque en el primer viaje Juan Marcos se había rajado, como diríamos nosotros en buen español. Pero lo importante aquí es que él tuvo una diferencia con Bernabé. Bernabé no fue con él en el segundo viaje, fue Silas, si usted recuerda. Así que Pablo y Silas estarían en el segundo y en el tercer viaje misionero. Pero eventualmente, más adelante, vemos en Colosenses que Juan Marcos era parte del ministerio de Pablo. Si vamos a los Colosenses, eso es el año que estamos aquí, año 45, versus los Colosenses, podrían haber pasado quizás casi 60 años, casi 15 años, en el año 60 después de Cristo. A lo largo de esos 15 años, desde aquí hasta allá, se habían reconciliado y dice Pablo de Juan Marcos me es útil en el ministerio, que nos dice en Colosenses 4:10. Así que, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Por qué lo pongo, verdad? No sabemos, no podemos contestar esta pregunta por qué fue que Juan Marcos se retiró. Puede haber sido una razón de peso, posiblemente no lo era, porque más adelante cuando Pablo habla con Bernabé, si hubiera sido algo de peso, algo crítico, pues no hubiera habido mucha discusión y se hubiera entendido. Pero al no ser así, se da a entender que fue que quizás Juan Marcos era un hombre joven, quizás no aguantó la carga y las condiciones del viaje misionero y entendió de que ya había estado misionero bastante tiempo y se retiró. Pablo entendía que debía haber completado el viaje. Como quiera que sea, hermano, era una carga grande. Ese viaje duró 4 años. 4 años. Quizás él no estaba preparado para estar 4 años sin ver ni saber, porque era sin carta y sin nada. Eso no era para decir, envíenme las cartas a Pisidia porque allí me van a encontrar. O sea, la gente no sabía ni por dónde le iba. O sea, no había celular, no había GPS, nada. O sea, las personas iban, ¿verdad?, completamente en las manos de Dios. Claro. Seguro se habrán llevado sus ahorritos, pero eso era para estar comiéndose media galleta por soda aquí y una media por la tarde. Eso no era para estar yendo a Longhorn, ¿ah? Ni a Wendy, ni a Chili, ni de esas cosas, ¿me entiendes? Eso era de verdad bien sufrido. No todos estaban quizás dispuestos a hacerlo. Pero miren lo que les quiero ilustrar. O sea, estos eran seres humanos que el Señor mandó a predicar, hermano. Y como nosotros como seres humanos vamos a tener muchas limitaciones. ¿Okay? Y esto posiblemente ilustra el caso de Juan Marcos, esto mismo que estamos viendo. Pero ¿qué pasa? Si hubiéramos dicho, mira, Juan Marcos se fue y no sabemos más nada de él, pues podríamos pensar de que fue un fracaso en el ministerio. Pero lo vemos más adelante que no fue así. Esto nos ilustra que, sea la razón que sea, si él de verdad desertó ese ministerio, el Señor le dio una segunda oportunidad. Y aún cuando en los tiempos que Pablo habla en Colosenses, que Juan Marcos él era útil, había muchos de los que estaban con Pablo que ya no estaban con él, porque había muchas personas que habían apostatado de la fe. Pero Juan Marcos estaba con Pablo, para que usted vea. Posiblemente le faltaba crecimiento, posiblemente le faltaba llenura del Espíritu, posiblemente estaba todavía muy inmaduro en la fe. Sea por lo que sea, pasó esto, pero más adelante lo vemos con el ministerio. Amén. Ahora, ¿qué pasó entonces? Vamos a la última porción. En Antioquía de Pisidia. Recuerden que Pisidia era allá arriba, como le dije. En Antioquía, aquí se ven las montañas, ¿verdad? Ilustrándolas, pero unas montañas bien altas, hermano, para llegar hasta allá. Decía la historia desde esos tiempos que había mucho ladrón, porque eran lugares, ¿verdad?, solitarios. Mucho ladrón, habían animales silvestres, habían escorpiones, habían 20 cosas, o sea que si se daba una montada, pues tenía que sobarse y seguir andando, porque no había facilidades, hermano. O sea, de verdad había que querer predicar a Cristo para que ellos fueran. Narro esto porque no lo dice Lucas en la historia, quizás porque
Lucas diría, bendito, si el que quiere viajar a patita hoy día, esto es un sufrimiento tremendo. Quizá era algo sentado, pero lo tenemos que comparar con nuestros días, porque nuestros días irían a lo mejor en SUV, con aire acondicionado, y paraba aquí y allá, pero en aquellos tiempos no había nada de esas cosas, hermano. Y ellos fueron a predicar a Cristo Jesús a Antioquía de Pisidia. Dice, entraron en la sinagoga entonces un día de reposo, como se ve aquí, ve ilustrado con la menora y los rollos de la ley, y están los judíos, aquí ve el atuendo diferente, ¿verdad? Con su cubierta y todo. Y entonces, los principales, después de la lectura de la ley y los profetas, que era una parte, la pieza principal del servicio de la sinagoga, se leía la ley, o sea, los libros de Moisés y los profetas, los otros libros de los profetas, y después de ello alguien explicaba, oraban y se iban. Dice, al final, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Como que dice, ustedes se ven que conocen bien de la palabra de Dios, ustedes quieren decirle algo a los que están aquí reunidos. Pablo entonces, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oigan lo que les voy a decir. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, eso de la narración del pueblo en Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, por mano de Josué, ¿te recuerda esto? Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. ¿Te recuerdas? Eso está narrado en el libro de los jueces. Después que el profeta Samuel, que fue el último profeta en ese momento, antes de los reyes, pidieron un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ese fue el primer rey. Lo hemos descrito en el libro de Primera de Samuel. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y entonces aquí empieza el giro en el sermón. Él dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Va viendo cómo él va llevando varones. Ustedes conocen la historia de nuestros antepasados. Ustedes saben cómo estuvimos en Egipto. Dios nos sacó de allí 40 años por desobedientes en el desierto. Después los metió en la tierra prometida, sacó a los habitantes de ella, nos dio la tierra como quiera, nos dio jueces para que dirigieran el pueblo por 450 años. El pueblo después no quiso jueces y quiso reyes. Dios le dio reyes, el primero de ellos fue Saúl, después vino David, y a David, de la descendencia de David, fue que Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Sigue diciendo, antes de su venida, que Cristo viniera por primera vez, recuerden que en ese momento ellos estaban oyendo cómo era que Cristo había venido, predicó Juan, el Bautista en este caso, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿qué pensáis o quién pensáis que soy yo? No soy yo él, refiriéndose al que iba a venir, ¿verdad? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él está citando todo lo que usted puede verificar en el Antiguo y el Nuevo Testamento, eventualmente escrito. Amén. Varones hermanos, él paró ahí, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque por los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué quiere decir? Que el Antiguo Testamento describía los sufrimientos de Jesús, y los mismos judíos que estaban supuestos a conocer las profecías que hablaban de ese Jesús que iba a sufrir, ellos fueron los autores del sufrimiento de él, aun cuando ellos eran los maestros de la palabra. Eso nos ilustra una parte bien importante también, hermano, para nosotros hoy. Cuando decimos no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque uno puede conocer mucha Biblia, pero eso no quiere decir que uno conozca la palabra de Dios. Uno puede tener memorizada mucha Biblia, puede haberla leído muchas veces,
Por eso esa gente que a veces dice, yo he leído la Biblia 8 o 9 veces, who's counting? Nadie está contando cuántas veces usted lee la Biblia. ¿Acaso es medida de espiritualidad y de salvación el que usted la haya leído 10 veces? Lo importante es que usted le haga caso a lo que dice la palabra. La palabra del Señor, como dijo Pablo aquí, le habla a uno de Jesús. Le dice a uno que uno tiene que arrepentirse de su pecado y creer en Jesús para salvación. Amén. Pues si no lo hemos hecho, entonces yo digo, ¿de qué nos ha valido ser oidores de la palabra y no ponerla por obra en nuestra vida? Por eso es que hacemos énfasis sobre esto. No es un estribillo. Nuestra oración siempre es que cuando escuchemos la palabra, la pongamos por obra en la vida nuestra. Amén. Y eso precisamente era lo que estaba diciendo Pablo aquí. Esos gobernantes, hablando de Jerusalén, la capital de los judíos, de donde estaba todo el conocimiento de la palabra de Dios, ellos cumplieron la palabra, la profecía, cuando condenaron a Jesús. Y sin hallar en él, dice el 28, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. ¿Okay? Y por ahí sigue la historia. Y fueron, él fue, no vamos a leer completo porque tiene tiempo, pero fue describiendo, hermano, todo lo que está pasando. Eventualmente llega donde habla del Señor Jesús, verso 35. Dice, ya había profetizado que él, Jesús, no vería corrupción. Amén. Porque él le resucitó de los muertos, dice en el verso 34. ¿Okay? Y en el verso 38, mire la parte clave de la predicación. Varones hermanos, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y es esencial de la predicación nuestra también. Como estaban diciendo, ahora se dice. No es uno el que busca de Dios. Dios es el que busca a uno. Y segundo, lo que tiene que uno que es que arrepentirse. ¿Ven? ¿Qué quiere decir buscarle a Dios? La gente viene hoy, escucha buscarle a Dios y sabe porque tiene que ir a la iglesia. ¿Eso es lo que quiere decir? Parece que sí. La gente lo entiende así. ¿Qué es lo que realmente tiene que hacer la gente? La gente lo que tiene que hacer es arrepentirse, ¿verdad? Tiene que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento y por ende no hay perdón de pecados, no hay salvación. Así que si no hay salvación, entonces ¿para qué estamos escuchando la palabra del Señor? Tenemos que arrepentirnos. El mensaje central del Evangelio es arrepentirse. Cuando Pedro le contestó la pregunta a aquellos que contestaron, que oyeron el Evangelio en el día de Pentecostés, ellos le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando escucharon que ellos habían matado a Cristo Jesús, lo mismo que está predicando Pablo aquí. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos y convertíos. Primero que hay que hacer es arrepentirse del pecado. Pero lo mismo que está diciendo aquí. Por medio de él se nos anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, o sea que no nos podemos salvar, en él es justificado todo aquel que cree. Y ahí le da el punto central del Evangelio. Nosotros, ni ellos ni nadie, nos podemos salvar haciendo las cosas bien. El asunto de justificar. ¿Qué es justificar? Hacer justo al que no lo es. ¿Qué quiere decir? Que el que no es justo no se puede convertir en justo, o sea, en aprobado por Dios por hacer las cosas que hace. ¿Va entendiendo? Porque por eso es que no es justo, porque las cosas que hace, las hace en pecado. Así que no es posible que alguien que es pecador y que está gobernado por el pecado, eventualmente empiece a actuar y agrade a Dios y no necesite perdón, ni necesite darle cuentas a Dios. Es imposible. Los judíos que estaban allí escuchando todavía pensaban que haciendo la ley, cumpliendo la ley de Moisés, que con eso ellos eran justos. Pero Pablo les está diciendo, si ustedes por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, porque no podemos cumplir la voluntad de Dios de la ley,
Hoy día le dicen a la gente, ¿verdad? Como me decía mi familia, lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer es portarse bien. Ah, sí, portarse bien. ¿Y quién se porta bien? Nadie se porta bien. Ese es el problema. Personas que piensan que porque según ellos se portan mejor que el que está sentado al lado, que con eso ellos van adelante, piensan que esto es una curva flexible, como los exámenes en la escuela, en la universidad. Que la curva la van a tirar por el mejor que se porta, por el más que sabe. No, hermano. Si no vivimos de acuerdo a como Dios quiere, y nadie puede vivir así, todos estamos en el mismo pecado y todos necesitamos que alguien nos haga justos, porque por nosotros no podemos. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que sale la palabra justificados. Adelante, en Romanos, Pablo usará esa palabra un montón de veces. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de el Señor Jesucristo, que precisamente Él está diciendo aquí. Amén. Pues mire qué pasó. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que se quedase con ellos, ¿verdad?, en otro día de reposo. Porque obviamente parece que los gentiles estaban alrededor de la sinagoga y los escucharon y dijeron, nosotros queremos escuchar esto, pero que tú nos lo prediques a nosotros la próxima vez. O sea, el próximo sábado, por favor, queremos que ustedes nos hablen de estas cosas. ¿Okay? Y cuando todos se despidieron, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos, o sea, los que no eran judíos pero se habían hecho judíos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué les estaban diciendo? Mire, ustedes creyeron en Jehová Dios, pero ahora oyendo el evangelio de Cristo, prevalezcan en lo que ustedes escucharon, en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Que la salvación es gratis, regalada por la fe. Que la salvación no se gana haciendo cosas buenas. Como que dicen, no vuelvan a caer en lo mismo que estaban antes. Ustedes pensaban que por cumplir la ley ustedes se iban a justificar, que por seguir los mandamientos, por así decirlo, ustedes se iban a salvar. Permanezcan en la gracia de Dios. Y el 44 dice que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Miren lo que Pablo básicamente le estaba diciendo en ese mensaje. Importante, ¿verdad? Te escucho. Él empezó diciendo que el pueblo de Israel tenía una historia, pero la pieza clave de esa historia era Cristo Jesús. Ellos no lo entendían así, pero él se lo explicó así. ¿Okay? La historia es un comienzo y un final. Como que dice, hoy en día muchas cosas, especialmente en Oriente, se habla de la reencarnación. Que uno termina una vida y empieza otra, y empieza otra. Y si se porta bien, pues a lo mejor sale un príncipe, y si se porta mal, sale un ratón. Y por ahí siguen con esa tontería. Y piensan que todas las cosas se siguen repitiendo. No, no, no. Dios creó el mundo al principio y al final le va a pasar revista, le va a pasar cuenta. ¿En dónde estamos? Estamos en la última etapa, donde el Señor ahora quiere que todas las cosas sean reconciliadas con Cristo. Pero todo va a llegar a un final. ¿Okay? Así que Dios lo que quiere hacer, como dice Pablo, es que todo el mundo tenga un encuentro con Dios a través de Cristo. Y la historia va a acabar cuando Cristo venga otra vez. Eso es todo lo que le está diciendo aquí. Ahora bien, ¿qué pasó con la gente que fueron creados por Dios? Rechazaron eventualmente a Dios y al Hijo de Dios y hicieron mal uso de la libertad para escoger entre Dios y la religión vacía. Eso fue lo que les pasó a los judíos. Ustedes empezaron a caminar con Dios, pero mira ahora, ustedes creen que pueden llegar a la presencia de Dios portándose bien. Han entendido completamente mal todo lo que la palabra del Señor ha dicho. ¿Ok? Y ahí habla también, ¿verdad?, en los versos que leímos, que el verdaderamente poderoso y que está en control de todo es el Señor Jesús. Y a través de Él es que únicamente podemos ser justificados. En ese mensaje, hermano, que yo creo que duró 2 o 3 minutos, Él le predicó el Evangelio a esta gente. Y muchos de ellos
creyeron y otros les pidieron que volviera al segundo día de reposo. Verso 45, se juntaron todos. Pero entonces, mire, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían todo lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estaban como Bar Jesús al principio del viaje. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, si ustedes no quieren la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Ahora nos vamos a ir a los gentiles. Lo que ellos hacían, hermano, era, adelante te lo va a ver, el verso 51, ellos cogían y se sacudían el polvo de los pies, como que dice: yo no quiero llevarme ni el polvo de este lugar, porque ustedes rechazaron lo que nosotros veníamos a decirle aquí. ¿Ok? Dice, en verso 47, dice: así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y eso obviamente es una cita de Isaías, capítulo 42. Dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Como que dice, lo que aquellos no quisieron, el Señor nos lo está dando a nosotros, para que usted vea cuán dispuesto estaba el corazón de ellos para escuchar el Evangelio. Gloria a Dios. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vamos a hablar lo que quiere decir estar ordenados para vida eterna. Bien importante, lo vamos a ver ahora en las verdades que vamos a hablar al final. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, ¿no? La provincia de Antioquía de Pisidia. Pero miren lo que pasa, verso 50. Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Mira, aquí los botaron. Pablo está musicado aquí abajo, no se ve mucho. Pero lo tiraron contra el piso, y Bernabé también los botaron. Los agarraron, los botaron, los sacaron fuera de la ciudad, los botaron. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, a los zapatos hacían, llevaban el polvo para allá. Eso era una costumbre de los judíos. Llegaron a Iconio, que es otra ciudad, vamos a empezar por allá la semana que viene, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Así que va viendo qué pasó aquí. Vamos a las verdades, hermano, muy importante, para resumir. ¿Qué estuvimos viendo hoy? ¿Qué aprendimos hoy? A través de la historia que estuvimos viendo, cosas claves esenciales que hemos visto. El Espíritu Santo siempre habla a los creyentes y les dice lo mismo. 5 profetas y maestros en la iglesia en Antioquía de Siria escucharon que Dios estaba seleccionando a Pablo y Bernabé para un viaje, para un ministerio. Amén. Le dijo lo mismo porque el Espíritu es el mismo. Otra parte importante, el Señor usa a quien quiere trabajar en su obra sin importar su raza, nacionalidad, ni pasado, ni su educación necesariamente. ¿Por qué? Porque usted vio cuán variados eran aquellos 5 que estaban mencionando allí, de todo lugar y cuántos sitios. Era una muestra de cada cosa. La cosa importante que vimos: uno puede equivocarse, pero los hijos de Dios buscarán el reconciliarse. ¿Cómo vemos eso? Marco se fue y dejó a Bernabé y a Saulo a pie, literalmente. Pues eso había que corregirlo, y eventualmente se corrigió. O sea, nosotros como creyentes y como seres humanos vamos a cometer errores, pero el Señor dispone para que nosotros podamos, mediante la conversación y mediante la conversación sincera, gobernada por el Espíritu Santo, podamos reconciliarnos. No es de cristianos el echar la culpa a un hermano y no buscar la reconciliación. Amén. El mismo Cristo nos pudo haber dicho: ustedes son pecadores hasta la médula, y no salvarnos nada. Pero el Señor nos dijo que éramos pecadores, y Él esperaba que nosotros nos reconciliáramos con Él, hermano. Así que con los hermanos tenemos que hacer lo mismo. Siempre vamos a
enfrentar dificultades al hacer el trabajo del Señor. Mira a Bar Jesús, mire ahora que cogieron la primera botada. La primera botada que vemos en los viajes, la van a botar de un montón de sitios. En el próximo viaje le van a caer a pedrar. Y en otro lo van a bajar, le van a meter a un montón de azotes. Y al final, Pablo en su testimonio va a decir, yo naufragué 4 veces, me apedrearon, perdí la cuenta. O sea, muchas de las cosas ni se narran en el libro de los Hechos, para que usted vea las dificultades que había en predicar la palabra del Señor. Usted no va a ser diferente, hermano. Tenemos que persistir. ¿Ok? Siempre, sin embargo, va a haber fruto. Bar Jesús se opuso, pero Sergio Pablo terminó creyendo por el poder de Dios. A los que se oponen hay que reprenderlos con la palabra del Señor. No puede mandar a callar a la gente. Los que se oponen muchas veces quieren que usted se quede callado, pero mandar a callar a usted. En el nombre del Señor Jesús se calla, se sienta, porque aquí queremos predicar la palabra del Señor. Eso no es ser malcriado. No es lo más importante del mundo la palabra de Dios. ¿Hay algo más importante que escuchar la palabra de Dios? No lo hay. No hay trabajo, no hay teoría, no hay nada que sea más importante que escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, si no hay nada más importante, pues lo otro no es tan importante. Pues lo otro no tiene prioridad. Pues si no tiene prioridad, pues mande callar. Suena, ¿verdad? Es la realidad, hermano. Pero le dije y vimos la verdad también de las distracciones tan grandes que hoy hay. Se habla mucho de, ¿cómo es? Attention Deficit and Hyperactive Disorder, ADD o ADHD. Puede ser que sea real en nuestros días, pero miren, deben hacer una prueba. Bote el televisor, bote el radio, bote los celulares, las tabletas y déjele un mes al muchacho sin eso para ver si no coge más capacidad. Y dice, ahora está sentado con las piernas cruzadas leyendo. Lleva media hora concentrado y dice, ¿qué pasó aquí? Está haciendo sus cosas en la casa. Está hecho un niño modelo, una niña modelo. Esto es una bendición, pero se puede convertir en una maldición también. Por tanto, Pablo no pudo hablar de eso porque él no sabía lo que iba a hacer esto, pero hoy día nosotros podemos hablar de esto. ¿Okay? El evangelio será recibido solo por aquellos que escuchan con mansedumbre y sin soberbia. ¿Dónde vimos eso? Antioquía de Pisidia. Se le habló lo mismo a los judíos y a los gentiles. Los judíos no quisieron. Hablando de Pablo, usted conoce nuestra historia, varones hermanos, lo que pasó. Pero ellos, nosotros somos mejores que eso. ¿Qué es Jesús? Ni qué es Jesús. Moisés es lo que hay, Abraham es lo que hay, Isaías es lo que hay. Pero no querían, de quien habló Moisés, Abraham y Isaías, ellos no quisieron. Porque depende de lo que usted ponga en el corazón. Cuando usted oye la palabra del Señor en mansedumbre, se deja tocar por ella, se deja convencer por ella, sin soberbia, usted está preparado para tomar una decisión por Cristo Jesús. ¿Amén? La palabra del Señor se predica de una manera sencilla y clara, y tiene que basarse en Cristo Jesús y exponer la obra de redención que Él hizo. Esa es la predicación, es sencilla. No hay que complicar las cosas con teoría, ni con doctrina tergiversada, ni complicada, nada de esas cosas. Todo es bien sencillo. El Espíritu Santo se encarga de tocar a los que escuchan. La obra del Espíritu, el Espíritu la va haciendo a la misma vez que el predicador va a predicar. ¿Amén? Toda predicación bíblica incluye un llamado a arrepentimiento de pecados. No podemos terminar. Vayan y busquen de Dios. Si alguien no es de Cristo, lo estamos llamando para que venga y se arrepienta. Se arrepiente y cree en Cristo para salvación. Amén. La parte importante que vemos aquí, ¿dónde fue que la leímos? Los que estaban ordenados para salvación. Verso 48. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra ordenados
literalmente los que estaban asignados, los que estaban determinados ya para la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas leen esto y como que se le pone la carne de gallina. Tan sencillo como lo que está diciendo ahí, hermano, es que el Señor ya conoce los que se van a salvar. Él lo conoce todo. Él sabe los que se van a salvar. Él no decide quiénes se van a salvar. Esa es la parte importante. Pero Él sí sabe quiénes se van a salvar. Así que lo que está diciendo ahí es que los que se iban a salvar, se salvaron. Y al otro día se iban a salvar los que se iban a salvar ese día. Amén. Pero el Señor ya sabe. El Señor no tiene predispuesto quiénes se van a salvar, pero Él sí sabe quiénes se van a salvar. No sé si entiende la diferencia. Es importante, porque eso tiene que ver con la doctrina de la Biblia, acerca de quién conoce, ¿verdad? El Señor. Así que el Señor no decide por ti, pero el Señor sabe y ya sabía si tú ibas a ser su hijo o su hija. Eso es simplemente lo que está diciendo aquí. Los que se iban a salvar, se salvaron. Y también aparece por primera vez la palabra justificados. Si usted lo mira bien, en el verso 39. ¿Okay? Justificado dice que, porque eso resume la obra de Cristo y la obra que hizo en nuestra vida cuando nosotros creímos en Él. Cuando usted creyó en Él, Él le justificó. Amén. Por último, la obra de la predicación, lo vemos en general, todo lo que hemos visto en el capítulo 13. La predicación del Evangelio no es algo clamoroso ni para entretenimiento. Bien, muchas personas piensan, no dudo que lo hayan, espero que no sean muchos, piensan que ser misionero es como un trabajo, como una profesión. De hecho, hay muchas personas que piensan que el pastorado es un trabajo, por eso que hablan de asalariados. Por eso que a veces pertenecen a una denominación y la denominación los mueve de sitio a sitio, porque es como si fuera un empleado. Eso es una aberración severa. El Señor es el que pone y el que quita. Y lo que vemos es lo mismo del misionero. Quizá no era el tiempo de Juan Marcos ser misionero. Quizá no fue después. En ese momento, la fe y la convicción de Juan Marcos seguramente no estaba ahí. Porque a lo mejor él esperaba algo, una aventura, ¿me entiendes? O que le iba a hacer algo nice, pero no fue así. ¿Okay? Porque si el Señor está con el Evangelio, salvando a los que el diablo tiene en sus manos, la pelea es contra el diablo directa. Pues ya, por ser una pelea contra las fuerzas del mal, va a haber todo lo que conlleva eso, hermano. La predicación del Evangelio, inclusive la que estamos haciendo hoy, es lo mismo. Estamos batallando contra la distracción, contra la oposición del diablo, contra la apatía, contra la vagancia, contra la bobera, todas las cosas que le pueden venir a las personas al escuchar el mensaje y el diablo diciéndole que hay algo que es más importante. Y eso es lo que vemos hoy. Por eso es que la predicación del Evangelio no es un entretenimiento, ni es algo, ¿verdad?, lindo. No, es necesaria. Y el Señor, como apoyó a Pablo y a Bernabé, nos hace con nosotros también. Amén, hermano. Gloria a Dios. La semana que viene, todavía no ha acabado el viaje, están a mitad. Continúa y vamos a concluir con el viaje misionero. Dice que llegaron hasta Iconio. Y en Iconio es donde están viendo, ¿verdad?, lo que vamos a ver aquí en Hechos 14. Vamos a ver lo que sucede en Iconio. Y después en Listra, cuando regresan a Antioquía de Siria. Amén. Vamos a ver esa porción en detalle. Ya en el capítulo 15 vamos a ver una controversia que hay sobre cómo es que uno se salva. Importantísimo. Capítulo 15 de los Hechos. Así que, semana que viene, vamos a ver que los dejamos hoy en Antioquía de Pisidia. Van a ir a Iconio, ¿okay?, donde dice Pablo y Bernabé escapan para evitar ser asesinados. Y en Listra, Pablo y Bernabé son confundidos por dioses, y al ellos decir que no eran dioses, apedrean a Pablo. Después van a Derbe y regresan. ¿Y tú sabes por dónde regresan? Yendo a los mismos lugares que habían ido repasando. Tenían valor de verdad estos varones.
Llegaron a Antioquía Pisidia, donde la habían botado, y eventualmente se embarcaron y llegaron a Antioquía de Siria. Emocionante, hermano. Vamos a ver lo que nos dice la palabra la semana que viene. Lleve la asignación el capítulo 14 y el capítulo 15, que para la otra de arriba, Dios mediante, léalo también. Amén, en el nombre de Jesús. Así que, hermano, el evangelio se seguía predicando con dificultad, igual que hoy. Hoy hay tantas voces contradictorias que estoy seguro a quien quiera escuchar tiene que prestar atención y escuchar la voz del Espíritu Santo que le dice: esta es la verdad, presta la atención, arrepiéntete y conviértete. Así que, hermano, vamos a estar de pie hasta hoy, hasta ahora nos ha traído aquí el Señor. Esperamos que haya sido de edificación y vamos a ponernos la mano al Señor. Y si alguien, ¿verdad?, que nos escucha remotamente, no ha creído en Cristo Jesús, que hoy sí es el día de salvación. Padre Santo, ahora te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, una vez más, dándote gracias y disponiendo, Señor, para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras, Padre. Mira, Señor, la palabra tuya que hemos predicado hoy, quienes nos han escuchado, los que han estado, Señor, aquí presenciales y los que están remotos también, y los que la van a escuchar en diferido, Padre. Bendice, Señor, a los que han escuchado tu palabra. Señor, si entre ellos han habido los que ya han creído en tu Hijo Cristo y se han salvado, te damos gracias por eso. Pero sabemos que entre los que nos escuchan, quizá haya alguien que aún no ha hecho una decisión de salvación, que no se ha arrepentido de su pecado y te ha pedido que le salves y le justifiques. Y por él, por ella es que estamos intercediendo ahora. Si tú que has escuchado no has hecho esa decisión por Cristo, te invito que donde tú estés, aceptes que eres pecador, le confieses al Señor Jesucristo tu pecado y le pidas que Él te salve para que seas justificado por la fe, como dice la palabra, justificado por la fe, puedas tener paz con Dios por medio del Señor Jesucristo y sea tu nombre inscrito en el libro de la vida. Gracias te damos, mi Señor, por tu bendición con nosotros. Te pedimos que ahora nos lleves bien a nuestras casas. Cuídanos, Señor, y protégenos en la calle. Cuídanos también y protégenos, Señor, de los efectos de esta pandemia, Padre. Ayúdanos a actuar con sabiduría. Y aún actuando con sabiduría, sabemos que nada de eso valdría si tú no estás con nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos a través de todo y a actuar según la voz de tu Espíritu nos manda, mi Señor. Te pedimos, Señor, esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.